Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21, yo soy Joma Gálaga y hoy vamos a hablar sobre la situación de medicamentos en nuestro país. Digamos, el día domingo que acaba de pasar, Perú 21 publicó un informe hablando sobre la falta de medicamentos genéricos que debería brindar o dar a disposición el Ministerio de Salud. Esta entidad del Estado que se encarga de dar cobertura a nosotros todos los peruanos, o debería al menos hacerlo, ¿no? Lamentablemente, muchas personas, decenas de personas, miles de establecimientos a nivel nacional no cuentan ni siquiera con el stock mínimo de hasta el 80% de abastecimiento en cada uno de sus locales. Esto según el informe que publicamos el día domingo, que fue incluso corroborado por un equipo de Perú 21, que por ejemplo, en la ciudad de Lima, un equipo de este diario se acercó a los conocidos farmaminsas, que son las farmacias o boticas del Ministerio de Salud, son boticas municipales administradas por el Ministerio de Salud que brindan medicamentos a las personas que se atienden, ¿no?, en los hospitales, postas o establecimientos adscritos a esta entidad. Lamentablemente pudimos corroborar que muchos de los medicamentos básicos, genéricos, que deberían estar en estos establecimientos, lamentablemente están agotados, no solamente desde hace 1 o 2 semanas, sino hace incluso más de un mes. Medicamentos que cubren medicinas, enfermedades como cáncer, enfermedades como la depresión, enfermedades crónicas que requieren una atención rápida y cobertura para los asegurados. Sin embargo, lamentablemente ellos no tienen de momento acceso por la escasez o el desabastecimiento de estos insumos médicos. Esta situación no se replica también en otras entidades como por ejemplo de salud, que ya en más de una oportunidad este diario ha denunciado, ¿no?, la falta de medicamentos y el desabastecimiento en algunos de sus hospitales a nivel nacional, pero el Ministerio de Salud, evidentemente, por tener una incluso mayor cobertura que el Seguro Social, debería, ¿no?, poder tener a su disposición la mayor cantidad de insumos médicos. Lamentablemente, como comentábamos, esto se ve bastante limitado hasta el momento. Para hablar sobre la situación de los medicamentos a nivel nacional, dentro de los establecimientos del Ministerio de Salud, vamos a conversar con la doctora Ivonne Yatas, que es decana del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, señorita Yoma. Nuestro saludo desde el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima y aquí a disposición suya para las consultas que considere pertinente. Gracias, doctora. Bueno, como iba comentando, la situación de los medicamentos, sobre todo genéricos, ¿no?, preocupa bastante, puesto que muchas personas que sufren enfermedades incluso crónicas o cancerígenas no tienen a su disposición insumos médicos o medicamentos bastante necesarios, ¿no?, para su tratamiento. Primero queremos saber cómo una entidad como el Ministerio de Salud, que debería brindar estos insumos a las personas que se atienden en sus hospitales o postas o demás, cómo pueden llegar a una situación como el desabastecimiento, ¿no?, dejar de tener incluso hasta el 100% de muchos de sus medicamentos. Sí, realmente lo que comentas, Yoma, es una triste realidad que vive nuestro país y que viene año tras año sin que la población nuestra pueda tener ese derecho a acceso a medicamentos que son básicos para desde enfermedades más simples y las enfermedades más complejas. Y esto se debe a un sistema sanitario que colapsa con un ente regulador que todavía no encuentra un modelo eficiente que haga frente a una necesidad tan básica como el derecho a la salud que tenemos los pobladores. Es un sistema que está fraccionado y tiene un modelo que, como reitero, no responde a la necesidad de todos los pobladores en nuestro país. Evidentemente, el Estado, en este caso, a través del Ministerio de Salud, como ente regulador, va trabajando Claro. mecanismos que puedan revertir esta falta de equidad a la salud y en específico a los medicamentos, hablando de temas genéricos,
y que no han surtido efectos hasta la fecha de hoy, porque no es novedad para nadie que acude a un establecimiento de salud público, principalmente porque es ahí donde vamos las personas cuya economía no es tan fuerte Claro. y nos damos con la mala e ingrata situación de que las farmacias no tienen los medicamentos que el prescriptor ha indicado. Claro, porque hablemos sobre esas conversaciones o negociaciones o análisis bastante frustrado. Me comenta que de por sí es una problemática bastante antigua, no se ha podido solucionar en el mediano ni corto plazo, ni mucho menos largo. Entonces, ¿cuál debería ser la opción para las personas que necesitan estos medicamentos en el corto plazo, lo necesitan cuando antes para tratar sus enfermedades y no pueden acceder a ellos en lugares como el Farmaminsa, por ejemplo, o incluso las propias farmacias dentro de los establecimientos o hospitales? ¿Cuál debería ser la opción, ¿no? ¿Y por qué no se logra solucionar este problema en todo caso? Dentro de las muchas aristas que tiene esta problemática, podemos mencionar que hay una debilidad entre un Ministerio de Salud que pueda escuchar a las partes involucradas en el tema, porque hay que recalcar lo siguiente: el sector salud no solamente lo constituye el Ministerio de Salud como ente rector, sino todas las instituciones públicas y privadas, personas naturales, que tienen que ver con este tema de salud, es decir, todos estamos involucrados. Pero ¿qué pasa? Que muchos de los documentos que se elaboran desde los altos niveles son letra muerta y que muchos aspectos importantes de estos documentos no son conocidos por la población. Y aquí hay que reconocer un tema. Los mensajes que tiene que emitir, en este caso, el Ministerio de Salud, no son potentes, no utilizan un lenguaje claro y sencillo para llegar a la población y por otro lado, no articulan con las diferentes instituciones a los cuales va a impactar los documentos que puedan promulgar o promover desde los niveles como poder ejecutivo principalmente. Entonces se da una ruptura y un quiebre en la comunicación. Entonces ya muchas veces en algunas mesas de trabajo hemos mencionado desde este Colegio Profesional Farmacéutico de Lima que hay un tema de incomunicación, un tema de falta de diálogo, de integración, de engranaje que permita que todos puedan tener una mirada, si bien es cierto, es importante la mirada de escritorio, la mirada técnica, es importante escuchar al poblador, al paciente, al cual sí afecta las normativas, que obviamente tienen un objetivo saludable, un objetivo que tiene la finalidad de mejorar un sistema, pero que no responde porque, repito, hay un resquebrajamiento entre la entidad que regula y la necesidad real que tiene la población. ¿A qué? Entonces las normas no tienen que ser hechas para que el poblador sirva a la norma, sino para que éstas resuelvan los problemas que tiene la población. Entonces parece que estamos trabajando a la inversa, ¿no? ¿A qué entidad se refiere usted? Por ejemplo, yo tengo entendido que el SEABE, ¿no? Por ejemplo, es el que regula la adquisición de medicamentos e insumos médicos, por ejemplo, en el salud. Entiendo que también DIGEMIT regula ese tipo de cosas hasta cierto punto. Entonces, en el caso del MINSA, ¿qué entidad reguladora está fallando, ¿no? Para no poder concretar la compra o la adquisición de estos medicamentos? En el caso de salud tenemos SEABE, en el caso del Ministerio de Salud tenemos Senares y Perú Compras. De acuerdo. Pero estas plataformas que se han utilizado principalmente en el CISMED, perdón, en el Ministerio de Salud es el que denominamos CISMED, que es un sistema informático, sistema integrado, incluso se llama, de suministro de medicamentos, que debería recoger de manera oportuna y eficiente la necesidad de cada medicamento, desde el poblador que se encuentra aquí en Lima hasta el poblador que está más lejano, en el norte o en el sur, en el centro de nuestro país, y sin embargo no logramos tener esa oportuna respuesta. Se ha realizado algunos ejercicios, como por ejemplo el observatorio de disponibilidad de medicamentos, ¿no? Porque obviamente una información tiene que ser en el momento oportuno, porque si no yo no puedo tener las decisiones más acertadas. Si necesito saber en este momento cuánto requiero de paracetamol para hacer frente a los casos de dengue que se están presentando, lo que yo tendría que acudir es a nivel de país
cuánto tengo y cuánto me falta y activar los mecanismos de compra corporativa principalmente y abastecer a todo el Perú sin necesidad que haya un gasto de bolsillo de un paciente que ya de por sí ya tiene pues una deficiencia que está mal de salud y obviamente es la persona más vulnerable que se convierte y que el Estado tendría que estar atendiéndola, ¿no? Entonces, estos sistemas, si bien es cierto, han tenido mejoras, repito, no logran que Perú despegue hacia modelos que sí se tienen en otros países, incluso los países vecinos, en los cuales no tenemos pues Ujú. esta falta de medicamentos en muchos de nuestros pobladores. De acuerdo. Llama mucho la atención también este decreto que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobó el último 16 de marzo, ¿no? El decreto de urgencia 00524, en el que, como mencionamos también en el informe, establece medidas eh, que sancionan al sector privado, a empresas farmacéuticas privadas, por no contar con un stock mínimo del 30% en ciertos medicamentos. Llama la atención, le menciono esto porque muchos establecimientos a nivel nacional del sector estatal, el caso este es el MINSA, no cumplen ni con el 20% de stock mínimo de medicamentos. Entonces, esta regulación podría terminar incluso dañando la estabilidad del sector privado en cuanto al sector farmacéutico, que evidentemente es la alternativa que muchas personas que se atienden en establecimientos del MINSA no pueden acceder a los medicamentos básicos como esos y terminan recurriendo por el privado. Definitivamente, cuando una norma nace mal estructurada, mal elaborada y con planteamientos ambiguos que dejan a libre discreción la interpretación de un documento, ya podríamos estar diciendo que no va a cumplir el objetivo para el cual fue diseñada la norma. En este caso, estamos hablando de un decreto de urgencia en el cual a la población le damos la sensación de que vamos a mejorar el sistema de acceso a medicamentos con un decreto de urgencia, el cual tiene una vigencia muy temporal y corta, y con esto se van a acabar los problemas que tenemos los peruanos de no contar con medicamentos desde los más básicos a aquellos medicamentos que ya son para enfermedades más complejas. Ujú. Entonces, por ahí sí hay una observación que yo sí la manifiesto claramente, es un medicamento que está dado para buscarle una interpretación. Y hay un gran riesgo, porque cada uno podrá darle una lectura a este documento y siendo y teniendo una finalidad sancionadora, corremos el riesgo de que las sanciones no sean las más justas, las más correctas y que afecten definitivamente a aquellas boticas que están en los barrios, en las zonas alejadas de nuestra comunidad. Entonces, también voy a precisar que el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, entiendo, entre otras agrupaciones importantes que tienen que ver con ese tema, que son asociaciones de farmacias y boticas, no participaron en la elaboración del mencionado decreto de urgencia que ha traído consigo una resolución ministerial, la 220, publicada el 27 de marzo, en la cual hace referencia a 434 medicamentos que se debería tener en las farmacias y boticas. Entonces, sí, nos ha generado una alarma y la verdad que estamos muy preocupados por esta situación que se avecina realmente, porque obviamente hay que decirlo, teníamos muchas expectativas que el Ministerio de Salud emitiera un documento más sencillo, más elaborado, que fuera contingencia hasta que nazca en nuestro país una ley mucho más robusta, fortalecida, clara, precisa, contundente, que mirara muchos factores de peso ley, ¿no? Y que este documento nos iba a ser sostenible durante estos 4 meses que tiene de vigencia esta RM 224, Ujú. pero que no ha cumplido las expectativas de muchos de los ciudadanos, principalmente de aquellos que están en una farmacia, en una botica, ¿no? Entonces, eso es el sentir
que hemos recibido, incluso aquí en el colegio, mucha preocupación de parte de todos los que tenemos que ver con este tema de acceso a medicamentos. De acuerdo, doctora Yatas. Llama mucho la atención y preocupa también bastante que la representante de uno de los colegios médicos más importantes a nivel nacional señale, ¿no?, que lamentablemente el decreto de urgencia promulgado o presentado a nivel extraordinario no ha tenido frutos, no ha tenido resultados positivos para quienes finalmente son los más afectados cuando no hay medicamentos, que son las personas que menos dinero tienen. Entonces, le agradecemos que haya podido acompañarnos el día de hoy para poder analizar esta situación. Correcto, Coma, solamente decir que sí necesitamos que el Ministerio de Salud salga y haga las precisiones correspondientes a esta resolución 220-2024, en las cuales hay mucho por trabajar, puesto que están dejando a libre criterio la interpretación del documento y, ojo, que trae sanciones y que estas realmente, de la forma en que están planteadas, van a perjudicar a las boticas y farmacias que están en los lugares alejados, en donde los pobladores tienen esa primera opción de acudir ante un problema de salud. Es cierto. Y realmente esperamos que igual ustedes, la prensa, se mantenga muy pendiente de este tema, ya que afecta, como has mencionado, a nuestra población más indefensa y más vulnerable en el país. De acuerdo, doctora Yatas, le agradecemos y esperamos que el Ministerio de Salud pueda tomar en consideración la solicitud que hace. Le agradecemos el tiempo. No, al contrario, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Esa fue la doctora Ivonne Yatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, que de hecho, como comentábamos, mencionaba la importancia de salvaguardar la necesidad que tienen muchísimos limeños por acceder a medicamentos genéricos, básicos, que afrontan enfermedades crónicas y que la gente necesita para poder tratar sus enfermedades diariamente. La problemática no sucede solamente en Lima. De hecho, según pudo revelar este diario en el último informe que publicamos este domingo, los que más sufren son las personas que están en el interior del país. Por ejemplo, en Ucayali, ¿no?, que solo 7 de sus 225 establecimientos cuentan con más del 80% de medicamentos, que es el stock mínimo que debería tener cada uno de los centros médicos pertenecientes al Ministerio de Salud. ¿Cómo podemos exigirles a las farmacias privadas que cumplan con cierto requerimiento de medicamentos, de stock mínimo de medicamentos, si el propio Estado no lo está cumpliendo? Debemos tener en cuenta esta situación y ojalá que el Ministerio de Salud pueda, como comentaba la doctora Yatas, esclarecer el decreto de urgencia y tener la mejor situación para afrontar la falta de medicamentos a nivel nacional. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.